Nos enseña, porque tu palabra es más cortante, dice la palabra santa, que penetra. Tu palabra no se queda superficial, tu palabra penetra y tiene que hacer en nosotros un hueco insondable, un hueco que no tenga profundidad, porque tu palabra va ya a lo más íntimo de nuestra alma, hasta los tuétanos, dice la Biblia, atraviesa huesos, cuero, de todo, pellejo, de todo, y llega hasta la médula, llega hasta los tuétanos, Padre, para circuncidar nuestro corazón, para circuncidar nuestra alma, Padre amado, Señor, y para que nuestro espíritu humano se conecte cada día con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, Padre amado, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y gracias por todas las personas, Padre amado, Señor, que puedan compartir este poderoso mensaje de parte de Dios en mi boca, Padre amado, Señor. Y los mensajes que se están llevando a cabo, Señor, de tu iglesia, de tus siervos, de tus siervas, Padre amado, Señor, que colocan todo, amado Dios, el empeño, la dedicación. Tu palabra dice, Señor, que es lámpara, es luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad que el mundo está ofreciendo. Y nosotros, como esa antorcha, como ese carbón, debe estar encendido, Padre, y esa zarza ardiente, Señor, no debe apagarse, no debe consumirse, porque es la presencia de Cristo Jesús desde el Viejo Testamento, Padre, y desde ahora en este nuevo pacto que es en Cristo Jesús, mediador, único intercesor, una sola fe en Cristo, un solo bautismo, un solo Salvador, un solo mediador, un solo pacto, el pacto que no tuvo error, Padre amado, Señor, Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo, Padre, la piedra angular, oh Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, Padre amado, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya, alabado sea tu nombre, oh Dios, a su nombre, alabado sea tu nombre, a su nombre. Recibe el nombre de Jesús, recibe el nombre de Cristo, Padre amado, Señor, porque es tiempo, iglesia, que ustedes y yo abramos nuestra boca, como dijo el salmista. Abre tu boca que yo te la llenaré de palabra. Abre tu boca que yo lo sano. Pero debemos declarar, debemos confesar. La Biblia me enseña que no nos podemos quedar cerrados, porque el Señor nos dice claro y conciso: abre tu boca, dice el Señor, y cierra los oídos del mundo de palabras que no te traen bendición. Y hoy abrimos nuestra boca, Padre amado, Señor, y abrimos nuestro corazón, oh Dios, para disponernos, Dios, para entrar en tu presencia, Dios. Qué maravilloso, qué privilegio es estar humildemente, exponer tu palabra, Dios, y que sea el Espíritu Santo, Señor, hablándonos, Padre. Que sea tu Espíritu de Dios ministrando nuestra vida, Señor, cada día. Por eso, si hemos hallado gracia delante de ti, Señor, este servidor acá, Padre, que seas tú usando mi vida, Señor. Siempre, Dios, me coloco delante de ti, Señor. No soy nadie sin ti, Padre. Reconozco mi debilidad, Dios, porque es de valiente reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor. Valiente es aquel que reconoce que necesita de Cristo. Valiente es aquel que reconoce que hay un vacío, que hay una necesidad primero espiritual en nuestra vida. Valiente es aquel que no se avergüenza, Señor, cuando ha conocido el verdadero evangelio, Padre, que es poder de Dios para salvación, que son buenas noticias para bendición y para bendición a otras personas, para que alcancen la vida eterna con Cristo. Valiente es aquel que no le importa que lo miren, si se humilla delante de Dios y se arrodilla ante la presencia de nuestro Dios. Valiente es aquel que no importa que lo ignore, no importa, Señor, que difame, no te importa, Padre de la gloria, que lo menosprecie. Valiente es aquel que teme a Dios, que anda en los caminos del Señor Jesucristo. Valiente es aquel que anda en el temor, como hombres de Dios lo hicieron, oh Dios. Por eso hoy venimos ante ti, Señor, para bendecirnos, porque la Biblia dice que nos bendigamos los unos con los otros, que nos animemos los unos con los otros, que nos alentemos, Padre amado, Señor. Que si estamos queriendo desmayar, que si estamos queriendo, Señor, Padre de la gloria, que no podamos levantarnos, tú estás ahí, Señor. Padre, y nos coges, Señor, de tu mano, Padre,
y nos lleva, Señor, al lugar que tú quieres colocarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que esta palabra sea compartida, Padre, hasta lo más recóndito, Señor. Porque una palabra, dice la Biblia, una palabra puede bastarnos para liberarnos. Una palabra puede bastarnos para sanarnos, Padre amado Señor. Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere libertarnos, quiere romper cadenas, Padre. Pero a veces el hombre natural, el hombre pecaminoso, esa cobija de pecado no arropa y no permite que la naturaleza divina, la nueva naturaleza en Cristo Jesús, tape esa cobija de pecado. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, hoy se quita todo velo de oscuridad, se quita todo velo de incredulidad, se quita todo velo de duda, de miedo, Padre, porque tu perfecto amor es el vínculo perfecto, Padre de la gloria, para echar cualquier miedo, para sacar, amado Dios, cualquier palabra de duda que venga en nuestra vida, para que no creamos. Pero en el nombre poderoso de Cristo y bajo tu nombre, Padre, estamos delante de ti, Señor, una vez más, por misericordia y por gracia. Amén. Amén. Hoy el mensaje de la palabra que nos trae el Señor está basado en este capítulo y parte del 2 del libro de Nehemías, capítulo 1. Y el mensaje le he colocado un título que dice: con la oración lo imposible se convierte en posible. Amén. Con la oración lo imposible se convierte en posible. Amén. Pero vamos por un momento un poco de la vida de Nehemías, un hombre de Dios como ustedes y yo. La vida de Nehemías es un ejemplo de liderazgo y de organización. Nehemías tenía una posición muy buena, una posición económica excelente, porque era uno de los hombres servidores, la mano derecha del rey Artajerjes. El trabajo de él, la profesión, el oficio de él, era copero, como lo termina diciendo en el versículo 11, que dice: y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice la Biblia, de copero al rey. Amén. Tenía un buen trabajo. El copero del rey para aquella época, para aquel tiempo, era lo que le probaban las bebidas y las comidas del rey. Si este hombre decía que algo no estaba bien para el rey no lo tomaba. Era un hombre que tenía extremadamente el rey la confianza puesta en él, en este hombre. Pero este hombre renunció a esa posición cómoda. Y también aparte de eso, esa posición tenía riqueza en ese gobierno de Persia, porque ese gobierno tenía demasiado, era opulento, ese imperio era demasiado rico. Pero ese hombre dejó todo, entregó posición en su trabajo, entregó esa confianza que el rey le tenía, entregó la riqueza que Persia le daba para aquel tiempo y regresó. Como vemos ahí en la escritura, había un problema grave en Jerusalén, en Judá, y ese hombre sintió el dolor en su corazón. Ese hombre sintió la necesidad como un coterráneo de ahí, de su tierra. El pueblo de Jerusalén, Judá, estaba fracturalmente mal. Ahí dice la Biblia que estaba en afrenta, en gran mal, dice la palabra, y afrenta. ¿Por qué? Y el muro de Jerusalén, porque el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La ciudad estaba desprotegida. La ciudad no tenía ninguna protección hacia los pueblos enemigos que tanto la atacaban. Este hombre, Nehemías,
regresó a su tierra natal, a la tierra de sus antepasados, a mirar con sus ojos directamente cómo estaba su tierra y ante la oposición que había en ese lugar ya. Ahora bien, vamos a ver algunos principios a través de este relato histórico. El libro de Nehemías es un libro histórico. Es uno de los libros que nos narra las historias de este varón, de este líder, de este hombre que Dios permitió para ese tiempo fuera usado y para que levantara algo muy especial que humanamente nosotros, y más Nehemías, no podía percibir lo que había en ese lugar. Pero la oración, hermano querido, hermano precioso, la oración es la que empieza a romper fortalezas, ¿saben? La oración a Dios verdadera y genuina es la que empieza a trabajar en nuestras vidas, ¿amén? Es la que empieza a circuncidar y a hacer algo en nosotros. Un día me decía alguien por ahí, pero es que yo no sé orar, pero es que yo no sé cómo clamar a Dios y decirle a Dios. Y yo le decía, no necesita hacer un curso intensivo de oración, no necesita hacer ningún seminario ni capacitación de cómo orar. Solamente decir al Espíritu Santo que está ahí dispuesta a que llene esa vasija, a que llene ese corazón, y las palabras van a fluir, amén. Las palabras salen porque salen de nuestro interior, porque el Señor circuncida nuestro corazón y comienza a trabajar, y después nos volvemos oradores, nos volvemos intercesores. Nehemías conocía el problema que había ahí. Un problema, dice la Biblia, que era en gran manera, en gran mal y afrenta, problema. No había nada posible que se pueda hacer. Todo estaba derribado, y aparte de derribado, estaba quemado. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies de Cristo? ¿Cómo llegamos nosotros a conocer la verdad? Qué bueno es cuando adoramos, cuando alabamos a nuestro Dios, cuando oramos y cuando estamos bien, por decirlo así, entre paréntesis. Pero Dios, por su infinita gracia y por su infinita misericordia, nos ha regalado las pruebas para saber que la prueba es oposición, pero la prueba trae bendición, hermano querido. La prueba no nos va a traer en nosotros, en nuestra vida, un desgaste terminal. La prueba no nos va a traer a nosotros un aniquilamiento en nuestra vida espiritual. La prueba nos va a traer bendición. Por eso es necesario que nosotros entremos a la presencia de Dios y a darle gracias a nuestro Padre por las pruebas. Este hombre estaba tan privilegiado que no le importó dejar todo. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, el que quiera seguir en pos de mí, sigue, pero cargue mi cruz. Pero no la debemos cargar a medias. Muchas personas le dicen a uno, y nosotros somos conscientes, que seguir los caminos de Cristo no son fáciles. Seguir el camino de Cristo como Él quiere que le sigamos no es nada fácil, pero no es imposible, porque Dios convierte lo imposible en posible. Amén. Dios convierte algo imposible, algo que no lo veamos con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos naturales, en lo posible de Dios. Y a través de este rompimiento que hizo este varón, esta oración que empezó este hombre a clamar a nuestro Dios, en este varón de Nehemías hubo palabras de aflicción, hubo palabras de que él no se hallaba, él no sabía qué hacer. Por eso en el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. O sea que este varón, su corazón se compungió, su corazón y su alma entró en un estado de que no sabía qué hacer. Había una conjetura entre qué hacer, qué hago, suelto lo que tengo material, suelto mi posición o voy a mirar mi pueblo. Pero este hombre no dudó. Este hombre sabía quién lo había llamado, amén. Sabía quién lo había escogido.
Cuando nosotros tenemos la convicción, cuando hay un llamado de parte de Dios y asumimos la responsabilidad, déjeme decirle, hermano precioso, que Dios nos va a respaldar. Amén. Dios nos va a respaldar porque yo lo vivo continuamente, personalmente lo vivo. Cuando le entregamos todo al Señor, las cosas no van a surgir fáciles. No van a surgir nada en bandejita, bien adornada, no. El Señor nos pone y nos prueba, porque nos prueba a nosotros. Nos prueba como el oro, dice la Biblia, como el oro refinado. Nos pasa por fuego, a cada rato nos pasa por ese fuego, pero el Señor no permite que nos quemamos, ni que nos ahoguemos tampoco. ¿Cuánto le dan honra a Dios en esta mañana? ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo, porque la palabra nos enseña eso, a colocarla por práctica, a aplicarla a nuestra vida y a seguir el ejemplo de este hermano. Yo le digo hermano porque es nuestros antepasados en la fe. Un hombre de organización, un hombre de liderazgo, como un hombre de oración, un hombre que no se quedó sentado ahí, no se sabe el lugar, la Biblia no me registra en qué parte estaba sentado, pero él dice que cuando escuchó esas palabras malas, cuando escuchó esas noticias que le traían sus otros hermanos, este varón se sentó y lloró. Hizo duelo algunos días. Pero eso es una oración. Hoy no vamos a hablar del ayuno, pero la oración tiene que ir acompañada de esta maravillosa herramienta como es el ayuno. También por experiencia y por testimonio vivo puedo dar ofrenda y puedo dar ejemplo de que el ayuno es una poderosa herramienta espiritual. Amén. Para deshacer las obras del maligno, para nosotros romper la carnalidad cada día y entregarnos a Cristo como sacrificio vivo y agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Bendito Rey. Y digo, y ahí empieza la oración de este hombre. Y comienza a decirle a Dios: te ruego, Jehová. El hombre se postró ahí: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración. Amén. Dios, nuestro Padre Celestial, está atento, los oídos atentos a la voz de nosotros. Amén. Porque lo estamos haciendo en el Espíritu. Nuestros oídos tienen que estar ahí, con esa onda ahí. Esa onda dándonos vueltas cada día en la palabra, en lectura, en la oración, en la intercesión, en el clamor, el uno por el otro, el que te llamó. Ore por esto, hermano, ore por tal cosa, ore delante de Dios sin cesar, clamar y clamar, porque la respuesta llega. En el nombre de Jesús. Uno de los principios que podemos acá tomar como ejemplo en la vida, en esta historia maravillosa de este hombre, y para traerlo a nosotros ahora, es enseñarlo para poderlo llevar a muchas personas. Hay mucha necesidad, hermano precioso. Hay mucha necesidad, aparte de la necesidad física y la necesidad material. La mayor necesidad, la prioridad, la esencial debe ser la espiritual. Que todo lo demás, como dice la Biblia, precede después. Todo lo demás va llegando, pero nosotros debemos llevar primero el mensaje de la salvación al perdido, el mensaje de la salvación a aquel que se ha extraviado. Y no decirle por qué se extravió, no decirle por qué está así, no mirar la condición de esa persona, sino presentarle a Cristo otra vez nuevamente y volverlo a reconectar, volverle a decir: mire, siga adelante, que hay una nueva oportunidad. No desmayes, párese y siga, hermano. Un primer principio podemos decir que es: para poder lograr más para el reino de Dios, debemos orar. 1. Perseverar. 2. Y
sacrificarnos. 3. Como lo hizo Nehemías. Amén. Amén. Nehemías hizo estas cosas en la oración que él pronunció ahí a nuestro Padre Jehová Dios. Porque el nombre de Nehemías, el nombre de Nehemías en el hebreo significa Jehová es consolado. Amén. Jehová ha consolado. Amén. Amén. Eso significa el nombre de Nehemías. ¿Y quién nos trae consuelo a nosotros? El Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo nos trae a nosotros alivio, reposo. Amén. Recuerda para la época del arca de Noé, de tu siervo, dice la Biblia que el arca reposó. Ese reposo me enseña a mí que es un descanso en Cristo. Ya Cristo, como decía tu siervo ahora, Cristo ya estaba en ese reposo. Amén. Cristo ya estaba en esa arca. Amén. Cristo ya estaba ahí. Pero debemos abrir nuestra boca, iglesia, no olviden. Abra tu boca y el Señor te la llenará de palabra. Amén. Eso es como cuando el niño está estudiando y hay una sierva que le dice al niño: abra tu boca y pronuncie. Y es verdad. El niño cuando está empezando en la escuela, si comienza a leer así, pero no abre la boca, no va a poder decir nada. Y nosotros, como pequeños espirituales, debemos abrir nuestra boca para que suceda algo. Y no quedarnos callados. Pronunciar el Evangelio de Cristo. Pronunciar la buena noticia de Cristo. Para todos, porque el Evangelio es para todos. Y no es para que a las personas les guste, porque a muchas personas no les gusta. Pero está en nuestro deber de llevarles a un arrepentimiento, y el arrepentimiento es una transformación en su vida. Amén, iglesia. Hermano precioso, debemos llevarlos a una conversión en Cristo, a un encuentro con el Señor. Entonces, ese principio consta de 3 palabras: la oración, el clamor, como lo hizo este varón de Dios en este ejemplo en esta mañana, la perseverancia y los sacrificios, pero sacrificios vivos, santos y agradables delante de Dios, y sacrificarnos nosotros sacrificarnos para el Señor Jesucristo, juntamente crucificado con Cristo, dice la Biblia. Cuando el apóstol escribe a aquella iglesia, juntamente crucificado con Cristo. Segundo principio, debemos, ustedes y yo, porque la palabra de Dios siempre tiene que llevarnos a nosotros primero, a llevarnos, y que Dios nos hable a nosotros para uno poder transmitir al pueblo. Segundo, debemos reconocer el problema y llevarlo inmediatamente en oración, para luego actuar sabiamente y así poder ejecutarlo. Amén. Sí. Y lo quiero repetir, este segundo principio. Debemos, bien pausadamente lo voy a leer, debemos reconocer el problema y llevarlo inmediatamente en oración para luego actuar sabiamente y así poder ejecutarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dáselo fuerte en esta mañana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios es maravilloso, iglesia, hermano precioso, hermano querido. Cuando nosotros no reconocemos el problema, cualquier problema, de cualquier índole, en cualquier situación, pero reitero lo que decía ahora, somos probados y somos cuestionados cada día. El mundo a nosotros nos quiere vender una paz falsa. El mundo a nosotros nos quiere vender un reposo inútil, algo efímero, algo pasajero, algo que va a caducar, algo que va a perecer. Pero cuando tú reconoces, hermano querido, hermana querida, precioso amigo que me escucha,
que oye con atención la palabra de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Cuando tú reconoces el problema, y yo reconozco, Padre de la gloria, Señor, ahí es donde comienza a operar el Señor. Que haya ese reconocimiento en nosotros. Nehemías reconoció que en su tierra natal había ese problema de gran afrenta, grande. Por eso él, su corazón y su espíritu estaba ahí con el rey en esa posición, pero su espíritu ya no estaba en palacio, su espíritu estaba en la tierra de él. Ya hubo un traslado espiritualmente hacia ese lugar. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, trasladar nuestros problemas, enviar nuestros problemas en una vía y en una línea directa. En esa línea no se apaga, esa línea no se descarga, esa línea no hay interrupción, esa línea no se baja, esa línea no se pierde. Esa conexión con Dios son las 24 horas, como dicen, 24 horas 7, o sea, todo el tiempo completo, la línea directa, no hay congestión, está directamente para nuestro Dios. Por eso Jehová ha consolado. Nehemías, para aquella época, sintió eso. Por eso queda registrada esa hermosa oración en las Escrituras. Por eso, si reconocemos el problema, hermano querido, y como escribía ahí, y llevarlo inmediatamente a la oración, no es que reconoció el problema ahora y va a decir, no, mañana oro, mañana reclamo a Dios, pasado mañana, la otra semana, el otro mes o el otro año. No, hermano, no. La oración tiene que ser inmediatamente, amado Dios. Seguida, derechito va la oración. Y si no puede orar, hermano querido, si algo se le interpuso, algo, llame a alguien. La Biblia dice que llame a los ancianos, llame a la persona que le puede dar una onza de alivio, de descanso en la oración. Llámelo, no importa la hora. A mí muchas veces ya me han llamado, ya después de la medianoche, pero yo me siento gozoso orándole a Dios por otra persona y mandar esa palabra, Señor, por la fe que cada uno pone en nosotros, Dios. Y uno dice, Padre, por forma de tu voluntad, Señor, ya está hecho, por la fe ya está hecho, Padre. Esa enfermedad no es de esa persona, Señor, tú llevaste todo dolor, toda enfermedad, en el caso que el problema sea alguna enfermedad física, o sea, mental, o sea, cualquier problema que haya, es inmediatamente llevarla a Dios, reconocer primero y luego trasladarla a Dios, hacer ese traslado inmediatamente, rápido, en oración, para luego poder actuar. Dice ahí en esa frase, sabiamente, para así poder ejecutar la petición que le estemos haciendo a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuánto damos gloria al Señor Jesucristo, Padre? Debemos tener en cuenta, hermano querido, estos principios. Hay muchos principios, pero el Espíritu de Dios ha escrito esto porque hay mucho. Vamos con el tercero. La oración sigue siendo, oigan, hermano, la oración sigue siendo la fuerza poderosa de Dios para resolver las circunstancias actuales. La oración y la acción van de la mano, van conjunta. Usted y yo necesitamos escuchar la dirección de Dios, oír la dirección de Dios en nuestra vida propia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra oración, ora y acción. Por eso necesitamos ir rápido a Dios, como un bólido disparado derechito hacia la presencia de nuestro Dios, para que vaya acompañada de ese poder tan grande como es nuestro Dios Todopoderoso. Y acá lo dice este varón,
Y lo reconfirma la palabra, aquí lo confirma donde dice, cuando dice que nuestro Dios, ¿qué? Es temible, amén. Dice, Dios de los cielos, dice, mira cómo lo reconoce este hombre, Nehemías. Fuerte, dice, oiga, fuerte, dice este hombre. Grande, dice. Mire las características que le presenta el siervo. Y temible, oiga. Y me gusta lo que sigue en la parte B, que guarda, dice que guarda. O sea, que espera el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. En esa mañana por misericordia, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. A su nombre, Padre de la gloria. Este hombre hace un reconocimiento y sabe quién lo llamó, sabe quién lo escogió. Y mira la posición, me gusta eso, donde él permitió trasladarse, donde él fue conmovido a misericordia por él primero y por su pueblo y por el desgaste espiritual que había ahí. Cuarto principio: cuando surgen los problemas, tenemos tendencia al conflicto. Cuando surgen las dificultades, los problemas, tenemos tendencia al conflicto. Claro, quiero hacer una comilla, abrir comilla ahí en esa frase. De pronto si no me entienden, cuando surgen las dificultades, los problemas, tenemos tendencia al conflicto. Claro, porque cuando hay un problema, sea de cualquier clase, en nuestros trabajos, en negocios, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana, en lugar de llevar ese problema a Dios, estoy hablando al creyente, estoy hablando a la persona que toma en cuenta a Dios en oración primero, y nos olvidamos de ese requisito, de ese ingrediente. Se va a crear un conflicto en esa familia, se va a crear un conflicto aún en la casa. Se torna una atmósfera no muy buena, no muy agradable, y se forma un problema, un conflicto. Y ese conflicto trae desalientos también. Ese conflicto también trae incertidumbres, también trae situaciones de que no permite de que ese hombre o esa mujer de Dios pueda colocar delante rápido en oración lo que pueda suceder o acaecer. Y ese conflicto, el artífice de eso es el maligno, es el enemigo que tenemos nosotros. Y porque cada día tenemos que estar ahí batallando, porque nos convertimos en el archienemigo de Él. Pero gloria a Dios por su palabra, porque tenemos un Dios temible, amén. Amén. Tenemos un Dios, un varón de guerra, Dios de los ejércitos, que pelea por nosotros y que va delante de nosotros. Reconocer que no existen los triunfos sin problemas, amén. No existe una victoria sin problema. Ahora, cuando surjan las dificultades, las debemos enfrentar. Esto me gusta, cara a cara, y seguir hacia adelante con la obra de Dios, amén. Amén. Gloria a Dios, me gusta esa frase. Debemos enfrentar los problemas cara a cara. O sea, ser personas leales, personas íntegras, amén. Eso es lo que marca la diferencia entre el hombre de Dios, la mujer de Dios y las personas del mundo. Nosotros debemos marcar la diferencia. No debemos permitir que la gente del mundo tocara a nosotros en esa área. Nosotros, como servidores de Cristo, como obreros aprobados por el Señor, debemos marcar esa diferencia y enfrentar la situación cara a cara con aquella persona y seguir hacia adelante con la obra de Cristo, amén. Porque la obra es de Cristo, amén. Amén. La obra es de nuestro Dios. Hoy no estamos, amado Dios, un día no vamos a estar acá, Señor, pero el legado que Dios nos pide dejar
en que sigan la obra, que la obra no va a parar, porque la obra de Cristo, esta obra que Dios nos tiene acá hoy no va a parar, porque la obra de Cristo, amén, y va a seguir adelante. Nehemías no paró, Nehemías siguió y siguió su obra y siguió avanzando. Si tú sigues leyendo el libro de Nehemías vas a encontrar muchas verdades, muchas enseñanzas, muchas situaciones donde el siervo de Dios no paró en medio del conflicto, en medio de la circunstancia. Él siguió porque la obra de Dios tenía que continuar. Quinto principio: Dios no quiere medidas a la ligera. Ahí para los que les gusta apuntar, tomar nota, esto es importante, hermano querido. Esto viene de parte de nuestro Dios que le coloca a uno su corazón para transmitir. Dios no quiere medidas a la ligera, oiga. No solo debemos despojarnos del pecado, aquí quiero que quede claro esto. No solo debemos despojarnos del pecado en nuestra vida que nos asedia, sino, oiga y oído a la caja con esto, sino pedirle a Dios que sea el centro de todo lo que hagamos. Amén. Amén, claro. Si yo ya me despojé del pecado, la Biblia nos enseña, despojémonos de todo pecado, de todo peso, pero no sigo de ahí en adelante colocando a Cristo, que Cristo sea el centro de mi vida, que Cristo que esté en mi vida siempre. Amanecer con Cristo, desayuno con Cristo, almuerzo con Cristo, comida con Cristo, algo con Cristo, noche con Cristo, todo con Cristo. No va a poder que nosotros, en la obra que Cristo ha hecho en nosotros, pueda continuar. Y vamos a ser otra vez vulnerables a ese pecado por el cual hemos sido libres. ¿Amén? Por eso no importa, hermano querido, hermano precioso, en esta mañana, que anda. Para que haya un avivamiento en nuestras vidas, primero tiene que haber un arrepentimiento, oiga, o sea, un cambio en nuestra vida. Acá voy a adaptarme un poco más. Nehemías no estaba solo. Nehemías tenía un acompañante que se llamó Esdras, sacerdote y escriba para aquella época. Pero déjeme decirle algo de este par de personas. Nehemías y Esdras, y oído con lo que le voy a decir de parte de nuestro Dios. Nehemías y Esdras eran personas muy diferentes. Oiga pues, muy diferentes. Y aún así Dios los usó a ambos. Amén. Todos nosotros somos diferentes. En Cristo Jesús nos ponemos de acuerdo. Amén, iglesia. Por eso la sangre de Cristo nos unió. Amén. Amén. Sacerdote, denle el aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la fuerza de nuestro Dios. Gloria a Dios por su palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Nehemías, como un organizador, líder, pautas, hombre inteligente, hombre despejado, que se despegó de todo. Entre sacerdotes para aquella época, porque vemos acá en la historia donde la parte espiritual del pueblo judío, la parte espiritual de Jerusalén estaba totalmente derribada también, estaba totalmente en ruinas, estaba totalmente por el suelo. Pero Dios levantó a este hombre también para el tiempo de Nehemías, ayudarlo en la parte espiritual. Por eso Dios nos está enseñando en esta mañana que debemos primero nosotros reconstruir la vida espiritual primero en nuestra vida. Amén. Porque si reconstruimos primero lo material, no va a suceder nada en nuestra vida. Se pueden tener muchas cosas materialmente, pero si no tenemos nuestra vida espiritualmente bien delante de Dios, como dice aquí, con un arrepentimiento, con un cambio, con una transformación, no va a pasar nada en nuestra vida y no vamos a ser los hombres y las mujeres que Dios quiere para este tiempo nosotros. Esdras fue levantado para ayudar la necesidad, la ruina espiritual, la miseria espiritual que había para aquella época en su tierra. Por eso fueron dos personas totalmente diferentes, con pensamientos diferentes. A ambos se les dio
la unción. El Señor le dio a ambos el poder. Por eso Dios nos dice en esta mañana, recordemos que hay un lugar para usted y para mí en la obra de Dios. Aunque seamos diferentes hasta el resto de la gente, amén. Amén. Hay un lugar para nosotros. Dios no nos deja por fuera. El Señor Jesucristo no nos deja fuera. Hay un lugar para cada uno de nosotros, amén. Amén. Sin mirar la diferencia, hermano. Sin mirar lo que otro hermano no trae. No, al contrario, venga, hablemos, pongámonos de acuerdo, oremos a Dios y miremos a ver qué quiere el hermano para darme y yo que tengo humildemente para darle también. Y ponernos en común acuerdo. Por eso significa comunión, común acuerdo, para que el Señor nos ayude en todo. Ahora, hay una pregunta acá que yo escribí ahí. ¿Cómo utilizó Nehemías la oración? ¿Y cómo debemos utilizarla nosotros? ¿Cómo utilizó Nehemías la oración? ¿Y cómo debemos utilizarla nosotros? Primero, reconoció la santidad de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto le da gloria a Dios? Gloria a Dios. Este varón reconoció la santidad de Dios. Amén. Nosotros, ustedes y yo, debemos reconocer la santidad de Dios. Amén. Cuando reconocemos la santidad de Dios, el temor de Él impregna nuestra vida. ¿Sí? Y podemos caminar por ese mar espiritual. Amén. Por ese mar espiritual podemos caminar nosotros. Porque reconocemos que a un Dios santo, a un Dios como lo reconoce. Mire que ahí empieza reconociendo, comienza reconociendo Nehemías a nuestro Dios. Reconocer primero la santidad de Dios, lo hizo Nehemías y debemos hacerlo nosotros. Segundo, acá pidió ser escuchado. Claro, él pidió permiso para ser escuchado. Nosotros debemos también ser muy sabios, ser muy prudentes también, para que nos escuchen, para que nos oigan y para nosotros también poder escuchar a la persona y poder atender la necesidad que haya. Amén. Eso se llama prudencia, eso se llama sensatez, y el resultado es la sabiduría de parte de nuestro Dios, que nos da a nosotros a medida que vamos adquiriendo estas hermosas características de nuestro Dios, atributos de nuestro Dios. Y uno de los atributos de nuestro Dios más relevante, más resaltante, es la santidad de Él. Y Él a eso es que quiere llevarnos, a la santidad, dice la Biblia, sin la cual nadie va al Señor. A ese quiere llevarnos a ese nivel. Segundo, pidió ser escuchado. Tercero, este varón confesó el pecado. Él confesó el pecado de él y confesó el pecado de su pueblo. Amén. Porque él oró por su pueblo, él clamó por su pueblo y no permitió que todo se acabara. Confesar nuestros pecados. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Es confesar nuestros pecados, reconocer la necesidad de nosotros, reconocer que estamos necesitados, que tenemos una necesidad grande, que hay un problema nosotros sin Cristo, pero que hay una bendición grande con Cristo, que es la salvación eterna con Él. Reconocer nuestros pecados, reconocer que estamos incapacitados, que estamos tullidos sin Cristo, reconocer que estamos ciegos sin Él, reconocer todo, colocar todo delante, depositar todo en Cristo Jesús y pedirle a Dios que nos ayude. Este hombre confesó el pecado. Otra parte, incluyó a Dios aquí, incluyó a Dios, metió a Dios en los planes. Claro, él metió a Dios en ese trabajo, en esa tarea, como era levantar los muros y reconstruir la ciudad. Recordemos que los muros estaban en cenizas también, aparte de haber sido derribados, también los quemaron, estaban en cenizas, estaba todo, no había nada. No había nada con las personas que tuvieron ese tiempo de mirar esa situación.
No había nada que hacer. Pero Dios convirtió de lo imposible a lo posible por su buena voluntad y misericordia. Debemos incluir en los planes de nuestro Dios todo lo que hagamos, todo, que Dios esté metido en los planes. Y que nosotros nos metamos también en esos planes de Cristo. Amén. Que estemos ahí metidos. Ya estamos metidos por fe, por salvo, por gracia. Ya somos salvos. Pero Cristo quiere que nos metamos más. Que no nos quedemos en la orilla, no nos quedemos afuera, sino que nos metamos cada día más en la presencia de Él. Que nos incluya en nuestros planes, en las preocupaciones del día a día. Pero aquí hay algo importante, hermano querido. Nuestro Padre Celestial preparó el corazón de Nehemías y hoy está preparando nuestro corazón. Estamos en una preparación, mi hermano precioso. Y le dio espacio a Dios, gloria al Señor, para obrar, para que el Señor trabajara. Colocó los resultados esperados en las manos de Dios y hoy presentamos nosotros los resultados. Y toda la obra que se está haciendo en la mano de Dios Todopoderoso. Debemos decirle y hacer que Dios. También es importante hacer peticiones específicas. Este varón oraba a Dios por esa oración específica que era la reconstrucción para la época de esa afrenta que había, de ese gran problema. Y Dios lo escuchó y lo fue. Nosotros en nuestra vida debemos hacer oraciones específicas, oraciones que vayan allá al punto, al objetivo, al blanco, y van a dar mucho resultado, hermano precioso. Oraciones específicas, peticiones específicas, claras, pero dando siempre una cosa, en primer lugar a nuestro Dios. Amén. Siempre colocando a nuestro Dios como prioridad. Gloria a Dios. Vamos por un momento y miremos Primera Juan capítulo 1. Versos 7, 8, 9 y 10. Dice el verso 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, bendito Dios, tu palabra, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, oiga, a Cristo, mentiroso, dice la Biblia, y su palabra y su verdad no está en nosotros. Amén. Por eso es tan importante, hermano precioso, hermano querido, reconocer a nuestro Señor en todas las cosas. Reconocer a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie.